Hola, Bella, buenos días. Hola, Luis, buenos días. Hola, Caro, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Caro, buenos días. Buenos días, Miss. ¿Qué todavía tienen sueño? No, ya estaba despierta desde hace rato. Ah, ya, se despiertan temprano, ¿no? Está bien, ¿no? A mí me despertó Lupita, Miss. ¿Te despertó? Lupita me despertó. Ah, ¿por qué? ¿Qué estaban platicando o qué? Me preguntó que si sabía algo de su clase. Ah, sí. Hola, Andy, buenos días. Buenos días, Miss. Pensé que no iba a haber clase. Ah, para eso se los envié bien temprano. Bueno, se los iba a mandar más temprano. ¿Saben ahora lo que voy a hacer? Ya desde el martes les voy a enviar todas para que no haya de que es que no se las enviaba todas completas. Pero decía, bueno, es que se van a confundir porque voy a enviar miércoles y viernes. Ya después, ya dije, no, mejor ya voy a enviar así todos los de la semana. Y así ya también ustedes las van anotando. Y es que luego, como van quedando ahí los mensajes almacenados, pues van quedando atrás, atrás, atrás. Por eso no se las enviaba yo todas. Pero bueno, ya vamos a hacer ahí un... Vamos a esperar a que lleguen estos compañeros. Ya están llegando. Hola Miguel, buenos días. Hola, profesora, buenos días. Lupita, buenos días. Buenos días, Miss. Hola Brenda, buenos días. Buenos días, Miss. Buen día, Jenny. Buenos días, Miss. Denny, buenos días. Buenos días, Miss. Buen día, Monse. Buenos días, maestra. Nisa, buenos días. Buenos días, Miss. Ya casi estamos, ya casi estamos. El día de hoy vamos a trabajar en la primera parte las técnicas y los instrumentos que la vez pasada nos quedamos
en la encuesta. Hoy vamos a estar trabajando la entrevista y la observación. Entonces, ahí en la entrevista, bueno, nos vamos a detener un poquito porque también lo vamos a llevar a nuestro proyecto de investigación. Entonces, ahorita vamos a esperar a que vayan llegando. Ya voy a ir pasando lista y ya nada más vamos viendo quién va faltando. Cedillo Valencia. No ha llegado. Díaz Sánchez. Flores Romero. Presente. Sí está. Garay Rodríguez Andrea. Presente. Gómez Arco Diana. Ok. González Victoria. No ha llegado. Hernández Vázquez. No ha llegado. Lozada Bonilla. Presente. Martínez Ortiz. Presente. Munive Solís. Presente. Ordaz Pérez. Presente. Pérez Contreras. Presente. Pérez Salazar. Presente. Ah, sí, ya está ahí. Buen día. Buenos días. Prado Pedraza. Presente. Romero López. Presente. Vázquez de la Vega. Ya no llega. Vidal Salinas. Presente. Y Zúñiga Razo todavía no llega. Estamos en el límite de tolerancia. Voy a ir compartiendo pantalla. Vázquez de la Vega. Buenos días, Marisol. Buenos días, Miss. Buenos días, Estrella. Hola, mis buenos días. ¿Estás enferma, Estrella? Sí, me estoy enfermando. Ay, ¿ya tomaste algo? ¿Ya fuiste al doctor? Ya me llevaron al doctor. Ah, cuídate mucho, no salgas. Sí, mis gracias. No estoy saliendo. Sí, trata de estar en casita y pues toma el medicamento para que rápido. Sí, mis gracias. Ok. Meli, buenos días. Hola, mis buenos días. Ok, vamos a comenzar entonces con la entrevista. La entrevista es otra técnica de recolección de datos, ¿sale? Esta técnica pues igual es de las más comunes, junto con la que vimos la vez pasada. La vez pasada vimos la encuesta
y hoy vamos a ver lo que es la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Dice, es un instrumento de recolección de datos mediante un informante. Es un hecho que consiste en un diálogo entablado. ¿Sí? Esa es la diferencia con la encuesta. Que la encuesta es un diálogo escrito, o sea, te comunicas con las personas a través de el cuestionario que se le proporciona y entonces las personas contestan pues de manera escrita. Es un poquito impersonal. Y la entrevista, bueno, esta es de manera oral el procedimiento que se hace, ¿sale? Dice diálogo entablado entre dos o más personas, el entrevistador, que es la persona que hace las preguntas, y el entrevistado, que es quien responde las preguntas. Puede haber entrevistas de uno a uno. ¿Qué quiere decir? Que solo sea el entrevistador y el entrevistado. Pero también puede haber entrevistas en donde está el entrevistador y varios entrevistados. ¿Qué dice ahí abajo? Dice técnica o instrumento utilizado en diversos campos de la investigación. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo y expectativas por ambas partes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que las preguntas que se van a realizar en la entrevista a el entrevistado, pues tienen una razón de ser y es obtener información acerca del fenómeno o acerca de la problemática, acerca del tema. Y las preguntas que se le hagan al entrevistado, bueno, tienen que estar relacionadas con las variables. Recuerden que en la mayoría de las investigaciones tenemos por lo menos dos variables, X y Y, en donde se maneja qué es lo que vamos a medir o cuáles son los factores que se están trabajando. Entonces, las preguntas que vamos a hacer en la entrevista tienen que estar encaminadas a estas variables. Otra definición de entrevista, dice, es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el tema propuesto. Dice, como técnica, va desde la interrogación hasta la conversación libre. Sí. De hecho, se recomienda que se haga una conversación libre para que la persona que está contestando las preguntas, pues se sienta en cierta confianza, se sienta en un ambiente en donde no exista alguna presión. Entonces, bueno, pues debe de ser así como una charla de café. Hay una fase muy importante para la entrevista y es el rapport, que es esa parte de inducción para el conjunto de preguntas. ¿Sale? Dice, el entrevistado, pues es la persona que interesa a la comunidad, es quien tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. El entrevistador, pues es quien dirige esa entrevista. Debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado el tema principal también, hace las preguntas adecuadas y además hace un cierre de entrevista. Hay ciertas características que el entrevistador debe cumplir y bueno, allí algo muy importante es que el entrevistador no debe influir en las respuestas, porque pues debe de reservarse sus expresiones, debe de ser un tanto, diríamos, como neutral, ¿ok? Entonces, esa es una característica del entrevistador. Tiene que ser o hablar de la manera más ecuánime posible, de modo tal que su diálogo no perturbe al entrevistado. También el entrevistador pues debe de contestar con gestos ambiguos, o sea que no expresen ni aceptación ni rechazo.
¿ok? Esas características pues son muy importantes. También debe de proporcionar las explicaciones suficientes, pero estas tienen que ser breves, porque si da unas explicaciones demasiado amplias, pues puede surgir la problemática de que el entrevistado pues se confunda. El entrevistador siempre tiene que ser cordial, debe de ser muy servicial ante el entrevistado, pero conservando su neutralidad con respecto a el tema. O sea, no debe de expresar opiniones, porque en una entrevista no hay preguntas que tengan una respuesta buena o una respuesta mala. Entonces, cada quien va a contestar pues respecto a su experiencia o respecto a lo que piensa, ¿sale? Entonces, eso es muy importante. Al inicio de la entrevista se debe de comentar o se debe de decir el propósito general de esa entrevista. Es por ello que en la guía de entrevista, que es el instrumento, yo tengo que colocar cuál es el objetivo. ¿Para qué? Pues para cuando yo esté haciendo mi entrevista o el entrevistador esté haciendo esa entrevista, bueno, diga el propósito, cuál es el motivo y el tiempo aproximado que se va a llevar en realizar la entrevista. Entonces, todas estas son características importantes que el entrevistador debe de tomar en cuenta. ¿Qué funciones tiene la entrevista? Bueno, obtener información de individuos y grupos. Pues sí, vamos a obtener la información de un grupo determinado si hacemos una entrevista que sea entrevistador-entrevistados. ¿Ok? La entrevista pues me va a facilitar la recolección de la información. ¿Por qué? Porque en ese documento que se llama guía de entrevista, bueno, ahí yo voy a plasmar lo que comentan los entrevistados o el entrevistado. La entrevista pues influye sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o un grupo, o sea, sus opiniones, sentimientos, comportamientos. Dice, es una herramienta, una técnica muy flexible. Sí, aquí yo obtengo información extra. Esa información extra que me va a ayudar a que yo vea las reacciones de las personas. Por ejemplo, en el momento en que estoy trabajando con el entrevistado o los entrevistados, me doy cuenta de sus actitudes y esas actitudes es lo que me va a conducir a saber si realmente me están diciendo la verdad o si están mintiendo. Entonces yo también tengo que conocer un poquito sobre el lenguaje corporal, pues para en este sentido tratar el tema y analizar las respuestas que me están diciendo. La entrevista presenta una ventaja sobre la encuesta porque precisamente al estar charlando, pues el entrevistador tiene que ser capaz de dilucidar si el entrevistado está mintiendo o está llevando una conversación amena, de modo tal de que pues se note que no hay omisión de información. La entrevista se adapta a cualquier condición, situación o personas, permitiendo precisamente la posibilidad de aclarar preguntas. Eso depende, pues, del formato de entrevista. ¿Qué ventajas tiene la entrevista? Pues es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos. La información que el entrevistador obtiene a través de ella, pues es muy superior cuando solo se limita a la lectura de respuesta escrita, o sea, a lo que se da en la encuesta. Se pueden captar los gestos, los tonos de voz, era lo que les decía, o sea, en el momento en que están en el diálogo o en la charla, bueno, en ese momento se puede dar uno cuenta si la persona a la que se les está entrevistando, pues está omitiendo información
o se pone nerviosa o desconoce totalmente de un tema. Dice, la ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a lo que se esté trabajando, ¿sale? Que esto que sería casi imposible observar desde fuera. Entonces, la entrevista, pues es un instrumento de primera mano. ¿Qué desventajas presenta la entrevista? Pues uno puede ser las limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y el entrevistado. Si el entrevistador no tiene, diríamos, la suficiente comunicación oral y no tiene esa facilidad, bueno, pues va a verse muy limitado, no va a dar correctamente los objetivos o los propósitos de ese instrumento. Y por el caso contrario, si el entrevistado, diríamos, es de pocas palabras, ¿por qué? Porque no tiene una facilidad en la expresión oral. Bueno, pues entonces eso puede limitar a las respuestas. Se hace muy difícil de nivelar y darle el mismo peso a todas las respuestas, sobre todo aquellas que provienen de personas que poseen mejor elocuencia verbal, pues sí, ahí va a existir alguna diferencia, porque si yo le aplico a una persona que tiene una gran capacidad oral y a otra que no tiene esa capacidad o esa gran capacidad oral, bueno, pues entonces va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque unas van a ser muy elocuentes sus respuestas, van a ser muy explícitas, mientras el que no tiene desarrollada esa capacidad oral, pues sus respuestas van a ser muy cortas o van a ser demasiado generales. Dice, es muy común encontrar personas que mientan, deforman o exageran las respuestas y muchas veces existe una separación parcial o total entre lo que se dice y se hace, o sea, entre la verdad y la realidad. Sin embargo, aquí esa desventaja puede dejar de ser desventaja si el entrevistador pues tiene la capacidad de observar detenidamente pues el comportamiento de los entrevistados y de esta manera pues puede describir esos gestos o puede describir en el momento, o sea, darse cuenta en el momento si la persona está mintiendo o está diciendo la verdad. Existen varios tipos de entrevistas y está la entrevista estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. Bueno, aquí ya vamos a hacer un poquito de preguntas porque pues ustedes ya tienen conocimiento de esto, ¿sale? Ok, a ver, vamos a ver. Miguel. Mande, Miguel, profesora. Aquí estoy, aquí estoy. ¿qué entiendes por una entrevista estructurada? Es la entrevista que ya tiene las preguntas establecidas, que no puedes improvisar una pregunta eh, durante la charla. Todo tiene que seguirle el renglón, lo que ya está planeado que se le va a preguntar al entrevistado. Exactamente. Entonces dice que ya tiene establecidas las preguntas. Ok. Karen. 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 Karen ya se durmió. No, Ah, yo dije, Karen no contesta y no contesta. Ok. Estábamos diciendo que de la entrevista estructurada, ¿qué otro tipo de entrevista existe? es como la encuesta que es de no estructurada, Ajá, exactamente. ¿Y a qué se refiere la entrevista no estructurada? pues que no lleva un orden. No lleva un orden, no es algo en específico. Gracias, Karen. Y Yari, Mande mis. ¿qué otro tipo de entrevista existe?
podría ser semiestructurada, Semiestructurada, ¿y a qué crees que se refiera? que tiene de ambas, de la estructurada y no estructurada. Sí, entonces a lo mejor que tiene preguntas ya establecidas, pero tiene otras que las va modificando, ¿sale? Entonces, de hecho, así es. La primera son la entrevista estructurada, dice es una entrevista formal o estandarizada. O sea, ya se tienen aquí el conjunto de preguntas, es rígidamente estandarizada. O sea, yo no la puedo modificar. Se plantean idénticas preguntas en el mismo orden a cada uno de los participantes. Entonces, a quien les vaya a aplicar esa entrevista, pues van a ser las mismas preguntas. Esas preguntas no se van a modificar. Se elabora un cuestionario con todas las preguntas. Ese cuestionario se le llama guía de entrevista y existe poca libertad para formular preguntas independientes generadas por la interacción personal. O sea, en este caso, en la entrevista estructurada, solo se le va a preguntar al entrevistado lo que está en la entrevista plasmado. Lo que no está plasmado no se les pregunta. ¿Sale? Entonces, no, aquí no se puede salir del guión. ¿Qué ventajas tiene este tipo de entrevista? Pues la información es más fácil de procesar, simplificando así el análisis comparativo. ¿Por qué? Porque como todas las preguntas son las mismas, bueno, pues entonces es mucho más fácil. El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en esta técnica y hay una uniformidad en la información obtenida. Pues sí, precisamente porque las mismas preguntas pues son para los 2 entrevistados o 13 entrevistados. ¿Qué desventajas? Pues difícil obtener información confidencial y se limita a la posibilidad de profundizar en un tema. ¿Por qué? Porque posiblemente en la charla surjan temas secundarios, pero no se pueden ampliar debido al formato de la entrevista. Entonces, esta entrevista estructurada es muy rígida. Tiene que seguirse forzosamente el guión de entrevista y el orden de esas preguntas. No se puede modificar. Y eso, bueno, pues puede ser una desventaja. También tenemos la entrevista semiestructurada. Esta entrevista semiestructurada, pues dice, se prepara un guión temático. Las preguntas que se realizan son abiertas y el informante puede expresar sus opiniones. Esta es una gran ventaja, ¿ok? Entonces aquí, a pesar de tener el guión ya establecido, pues se pueden agregar otro tipo de preguntas que vayan surgiendo conforme la charla. O sea, conforme se está haciendo la entrevista, se pueden ir modificando el orden de las preguntas que tienen en el guión y se pueden agregar otras tantas. El investigador debe mantener la atención suficiente para introducir en las respuestas del informante los temas que son de interés. Entonces aquí el entrevistador pues tiene que ser hábil para poder conducir esa entrevista. ¿Sale? Y tenemos la entrevista no estructurada o la entrevista abierta. Dice, es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas. Contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador. O sea, no hay una guía de entrevista como tal, no hay un orden establecido. Entonces, esta entrevista abierta o entrevista no estructurada, pues obviamente tiende a ser muy débil porque no hay una pauta a seguir y pues se fundamenta o se apoya principalmente en en las capacidades que tiene el entrevistador. Si el entrevistador no es demasiado elocuente, o sea, su capacidad de dirigir una charla es poca, bueno, pues entonces esta entrevista pues no va a tener gran éxito.
¿ok? ¿Qué ventajas presenta? Dice, es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas. Permite profundizar en temas de interés y orienta pues, posibles hipótesis y variables. Las desventajas, pues se requiere de mayor tiempo, porque como no está estructurada, no tiene un guión, pues es una charla, diríamos, muy libre, en donde pueden variar los temas. Y entonces al variar los temas, pues puede existir una amplia gama en la conversación, porque no va a tratar directamente la problemática o el fenómeno de estudio. Entonces, puede en un momento, también podría ser una desventaja, que exista la divagación de la información, o sea, que la información no se establece tal cual, ¿sale? Aquí, obviamente, por eso, pues se puede dificultar la tabulación de los datos. ¿Por qué? Pues porque las preguntas son muy diversas, las que se le haga a un entrevistado o a otro entrevistado. Como es totalmente no estructurado, o sea, es una entrevista libre, las preguntas son totalmente diferentes. ¿Ok? Y lo que hace ratito les decía, se requiere habilidad para obtener la información y mayor conocimiento del tema. Dentro de esta, bueno, pues existe la de a profundidad, la enfocada y la focalizada, ¿sale? ¿A qué se refieren estas? Entonces, todas estas son no estructuradas. La de profundidad, enfocada y focalizada. ¿A qué se refiere? Bueno, la de profundidad dice, es una técnica para obtener que una persona transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. Y entonces aquí de manera profunda el entrevistado va a dar su opinión o va a dar su información referente pues obviamente al tema de manera libre. La entrevista enfocada es una entrevista en profundidad, pero específicamente dirigida a situaciones concretas. Mientras la anterior, que era a profundidad, bueno, ahí puede haber divagación en la información. En esta no, aquí es específicamente en la problemática o en el fenómeno de estudio. Va dirigida a un individuo concreto, caracterizado y señalado previamente, tomando parte de la situación o experiencia definida. A diferencia de la entrevista a profundidad, esta no revive toda la vida, sino hace una reconstrucción de una experiencia personal concreta. ¿Ok? Y la entrevista focalizada, bueno, es una forma de llevar la entrevista en profundidad, pero esta es de forma grupal. Entonces, ¿qué oportunidades? Bueno, esto, ¿qué es lo que ofrece? Pues oportunidades de conocimiento y de análisis, pero de manera grupal. Entonces, ahí entrevistados, pues tengo varios. Pueden ser 3, 5, 10 o incluso a toda mi muestra le puedo aplicar esta entrevista. ¿Ok? La experiencia en grupo promueve un ambiente en el cual se intercambian puntos de vista, ¿ok? Entonces aquí puede ser una técnica rica, pero si el entrevistador sabe manejarla. Si el entrevistador tiene problemáticas con el conocimiento de estas habilidades orales, esa comunicación oral, de manejo de grupos, de control de grupos, si tiene conocimiento, bueno, este formato puede ser fácil. Pero si el entrevistador no posee todas esas habilidades, bueno, pues aquí viene siendo un problema. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ¿No? Ok. Bueno, existen otros tipos y está la entrevista individual. Esa entrevista individual pues es la que se hace a una sola persona. ¿Qué ventajas presenta? Pues mejor manejo y control de la entrevista,
el contacto entre ambas partes es personal o más personalizado, pues sí, pues porque nada más está el entrevistador y el entrevistado. Y por lo tanto, pues la confianza es mayor porque solo está una persona escuchándolo. Cuando exista algún comentario, bueno, no se va a sentir inhibido porque qué piensen o qué digan los otros acerca de ello, ¿sale? Sin embargo, pues este tipo de entrevista a veces suele tener un costo elevado, precisamente en el tiempo o en el recurso. Obviamente, al ser individual, si yo quiero entrevistar a otra persona, pues voy a tener que invertir el mismo tiempo o más tiempo para hacer la otra entrevista. Es más laboriosa. Sin embargo, las entrevistas individuales son de las más efectivas. ¿Por qué? Porque no hay demasiado sesgo en la información, o sea, la información no varía demasiado, porque no se ve influenciado por la respuesta de los otros. ¿Ok? La entrevista grupal pues es un corto tiempo de realización, costos bajos, porque en un mismo tiempo está entrevistando a 2, 5, 10 o a todo un grupo. Por lo tanto, pues el costo de tiempo es mucho menor. Se obtiene información de toda una localidad o de todo un grupo en una sola entrevista. Eso pudiera ser una ventaja porque ahorra tiempo, ahorra costo del entrevistado, pero pues aquí pueden tener cierta variabilidad en las respuestas, porque las respuestas se pueden ver influenciadas entre una y otra persona. Dice, las respuestas de los entrevistados pueden verse influidas por los comentarios del resto del grupo. No es una buena herramienta cuando se necesita obtener información específica y al obtener diversos puntos de vista, las conclusiones pues se pueden complicar, ¿sale? Entonces, esta entrevista no es tan fiable, no es tan válida, no es tan buena. Ok, todavía nos faltan algunas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hemos visto los tipos de entrevistas. ¿No hay dudas? ¿Dudas? No, Miss. No. Ok, fíjense bien. Ustedes en su proyecto de investigación van a hacer una guía de entrevista. Ahorita ustedes ya tienen sus encuestas. Estas encuestas que tienen que estar focalizadas o dirigidas hacia los diferentes sectores que intervienen en su proyecto de investigación. ¿Sale? Entonces, las encuestas que ya las hicieron deben de tener una encuesta para docentes, una encuesta para los alumnos y si es educación básica, una encuesta para padres de familia. Ya deben de tener esos 3 instrumentos, ¿ok? Bueno, ahora viene esto que no hemos trabajado. Van a empezar a realizar preguntas para la entrevista y eso va a ser parte de la tarea, ¿ok? Ahorita en la siguiente sesión vamos a delimitar cuántas preguntas deben de hacerse en una guía de entrevista, ¿ok? Entonces, esto ya está casi por terminar esta reunión y nos vemos ahorita en la otra parte de la clase para especificar el número de preguntas y cómo van a hacer su guión de entrevista, ¿ok? Si van surgiendo dudas ahorita que revisen lo que anotaron, bueno, pues entonces ahorita en la siguiente reunión para que me puedan preguntar y ustedes estén en la posibilidad de poder hacer sus guiones de entrevista, que es la actividad que les voy a empezar a solicitar.